Saludamos con mucho gusto a Guadalupe Álvarez de Majul. Ella es trabajadora social, tanatóloga y acompañas a familias con problemas de cáncer y previos a un desenlace, cuando se espera un desenlace difícil, ¿no? Sí, es Qué difícil. trabajo tan complicado, queridísima. Es complicado, pero podemos hacer la diferencia de que la gente pueda vivir esta última etapa para dejar ir a sus padres con amor y, bueno, prepararse hasta donde se pueda. Nunca podemos anticipar al 100% qué va a pasar o cómo nos vamos a sentir. Claro, porque ese es el tema para tratar el día de hoy con Guadalupe. ¿Cómo prepararnos para la muerte de nuestros padres o de un ser querido? Exacto. O de nuestros padres son una parte medular. En tu historia son únicos, un papá y una mamá. O sea, presente, no presente, se dio a la fuga, lo que tú quieras. Sí. Pero ahí están y son justamente los colaboradores de tu vida, ¿no? Pero cuando se piensa en la muerte de los padres, hay quien se pone muy mal. Hay quien dice que eso no va a pasar o que se espera hasta el último minuto como para aceptarlo. ¿Qué propondrías desde la tanatología, Lupita, que podríamos hacer? Pues sí, lo bien dices, ¿no? Depende de la persona, de su edad, de muchas circunstancias, ¿no? Pero algo que es importante es reconocer, ¿no? Que aunque sean adultos mayores, Sí, adultos mayores. va a pasar en algún momento y no pelearnos contra lo único seguro que tenemos en la vida, Que es la es la muerte. muerte, ¿no? Entonces habría que hablar desde antes de qué se piensa, qué se desea, qué necesitar, para que el final de la vida sea muy significativo, pueda vivirse con cierta serenidad. Obviamente va a haber, sobre todo si se enfrentan enfermedades crónicas muy desgastantes, tú ponías el ejemplo del cáncer, pues no es fácil, ¿no? Aunque perder a los padres puede ser muy diverso. Como tú decías, si se llevaban bien, si no se llevaban bien, qué expectativas tenían papá y mamá. Es la relación más larga que cualquier persona puede tener, desde más chiquitito hasta la edad que pierdes a papá. Claro, perder a papá y a mamá de niños es una cosa que perderlos de adultos, ¿no? Y de adultos a veces se minimiza, ¿no? Pues ya era grande, ¿qué esperabas? Pues ya se iba a morir, ¿no? Y pues es un duelo, es una pérdida, ¿no? Sí, claro, importante. claro. Además, no sé si, perdón la interrupción, no sé si pasa, pero desde el momento en el que tú ya te independizaste, ya tienes tu propia vida, tu familia, los que hicieron familia, vas valorando otras cosas de los papás. Sí, claro. O sea, justamente en el momento de tu vejez como hijo o hija, has aprendido y valorado muchísimas cosas más de los padres. Habrá quien diga que no y quien no lo haga, pero otras pues encontrarán hasta más motivos de estar cerca. Exacto. Sí, Por eso la despedida es tan difícil. por supuesto. Pero yo creo que la mejor manera de prepararse para dejar ir un ser querido y en particular a los papás es tratar de llevar una vida cordial, amorosa, llevarse bien para que el día que falte no me quede con él debía ser, todos los si hubieras que sabemos que no existen y aprender a hablar, ¿no? A reconocer los sentimientos de tristeza, de enojo, de frustración, porque la relación de con papá y mamá no siempre fluyen tan bonitos, por supuesto, claro. ¿No? Pero esta época, pensando en el final de la vida de los padres, yo creo que es una parte que nos da la oportunidad a los hijos de agradecerles todo aquello que hayan hecho por nosotros, de perdonar todo aquello que los papás a lo mejor con muy buena intención, pero metieron la pata. Sí. Y nos da también esa oportunidad de preparar algunas cosas emocionalmente, sí, hablando de qué siento, qué pienso. Creo que esa es la parte más difícil de pensar, en prepararse emocionalmente, sobre todo no sabemos bien a bien qué va a pasar o cuándo va a pasar. Pero sí hay otro tipo de preparaciones, como documentación, resolver pendientes de los padres. Ahora que se muere un papá o una mamá y
no sabemos las contraseñas, ¿no? No sabemos dónde... Eso pasó mucho en el COVID, ¿no? En la pandemia. Sí. La gente moría tan inesperadamente, testamentos, jubilaciones, todo ese tipo de cosas que sí descargan el poderlas hablar y poderlas preparar con anticipación, sí hacen que también esta etapa sea más ligera y pueda ser un duelo también más llevadero, ¿no? En una familia, tú lo sabes, diría la célebre expresión, los hijos son como los dedos de una mano, todos diferentes, piensan distinto, sienten distinto, tuvieron a papás diferentes, no es lo mismo el primer hijo que el séptimo, el octavo, ¿no? De otras épocas. Sí. Tuvieron a padres distintos, diferentes épocas, incluso económicas de la familia, con variantes diversas. ¿Cómo conciliar? No se trata de ver a quién le duele más, no es un concurso de quién sufre más. No hay dolorómetros. Pero ¿cómo podemos equilibrar y respetar el proceso de la otra parte de la familia que no es como la tuya? Porque yo veo algunas muy llorosas, muy dolidas, y otras que están como con mayor firmeza. ¿Cómo respetar eso entre la familia, los hermanos? Sí, pues es parte de lo difícil que pueda ser, ¿no? Por cada quien tiene su propia vivencia de ese papá o de esa mamá, su propia personalidad, su propia historia con ellos, ¿no? Pero finalmente, aunque sean estas diferencias, normalmente papá significa autoridad, significa protección. Entonces, ¿cómo lo vive cada quien? O la mamá a veces es como la parte de unión familiar, la parte del cariño. O a veces era la del orden, ¿no? Era la de... Sí, también, sí. Lávate los dientes, ya, como la chancla voladora para unos casos. Sí, por supuesto. Ajá. Sí, por supuesto. Pero en ese sentido, cada quien tiene derecho, porque no hay manera correcta o incorrecta de vivirlo y de expresarlo a su manera, ¿no? Y comunicarse también entre los hermanos. Claro, es un cambio a veces de roles. Pasamos de ser cuidados por los padres a ser cuidadores. De los papás. De los papás, ¿no? Pero nunca será su papá. Eso me queda clarísimo. No. Puedo cuidarte, pero jamás vas a ser ni mi chiquito, ni mi bebé, ni eres mi padre y mi madre, ¿no? Eso sería tan importante entenderlo, porque sí se cambia el rol en función del cuidado, pero realmente la relación, el vínculo sigue siendo, es mi papá, es mi mamá, ¿no? Claro, y es tan importante, ¿no? Para mantener el equilibrio. Claro. Porque si no, entonces, ¿qué? ¿Va a salir el papá de todos? ¿O la mamá de todos? No. ¿De los hermanos, de los papás? No, cada quien en el lugar donde le tocó, ¿no? Por supuesto, y creo, ahorita se me está yendo la idea, pero de las cosas que comentabas en la cápsula de esta periodista y demás, sí, justamente mencionabas Aranza. cómo el dejarles tomar sus decisiones. No solamente son chiquitos en el cuidado de tenerles que poner un pañal y cosas por el estilo a veces. Sí. Sino que son capaces, habrá algunos casos con algunas demencias que ellos no puedan tomar decisiones, pero papá y mamá siguen siendo personas capaces de poder decidir dónde quiero estar, si quiero tratamiento o no quiero tratamiento, o cómo quiero mi funeral, o qué espero de la familia después de mi muerte. Y creo que eso tiene que ser hablado abiertamente en las familias. Y eso es prepararnos. Eso es prepararse. Y abrirse al tema de la muerte y poder vivir esta etapa desde los cuidados paliativos, que es lo que yo hago en este acompañamiento de personas al final de la vida, el que los hijos puedan dejar ir con amor a sus padres en lugar de un drama de no te vayas, no nos dejes, dejarlos irse en paz. Y que esta etapa, exacto, nos deje mucha paz en el corazón, básicamente. Ay, Lupita, pues mira, de este tema hay mucha tela de dónde cortar, lo seguiremos haciendo. Yo te agradezco que nos respondas siempre con mucho optimismo para venir a hablar de todos estos temas que
queremos que se abran en las Claro, familias. No es así. para hablarlo nosotros, tenemos que hablarlo en nuestras familias. Claro. No es llamar a la muerte, no es llamar a la mala suerte, es ser responsables de la vida y también de la muerte. Gracias, Lupita. Gracias a ti, Muy, Pati. muy agradecida, y a usted muchas gracias por acompañarnos.